¿Qué tal, chicos? Entonces, eh, un elemento estructural, sea viga, columna, no, arriostre, básicamente vamos a tener tres rigideces o tres deformaciones principales, ¿no? Vamos a tener primero una rigidez a flexión, que es la que usamos para vigas y columnas. Luego tenemos una rigidez a corte y una rigidez axial. Sí, entonces va a haber deformaciones por flexión, deformaciones por corte y deformaciones debido a carga axial. Entonces, las columnas, que son elementos que están sometidos a flexocompresión, van a estar sometidos a deformaciones por flexión más deformaciones por corte. Las deformaciones por corte, en este caso, como el área es muy pequeña o la relación de geométrica H entre L, ¿no? Donde H es la altura y L es la longitud o ancho de la columna, es muy grande. Estas deformaciones por corte son muy imperceptibles y tienden a ser cero, son despreciables. Entonces se considera únicamente las deformaciones por fricción, lo mismo que ocurre en las vigas, ¿no? Entonces, vigas y columnas, básicamente consideramos deformaciones por fricción. Sin embargo, cuando la relación ya no son tan grandes, principalmente si hablamos de un muro, imagínense un muro, tiene el espesor, la longitud del muro y la altura. Entonces vamos a manejar dos parámetros, h entre L y L entre T. Primero, para que sea muro, no llamémosle muro sísmico, sino muro, es decir, que ya se consideren las deformaciones por corte, la relación, sí, tendríamos que decir, por ejemplo, que la longitud es mayor o igual que 3 veces el espesor. ¿Sí? El espesor mínimo en los muros es 15, entonces la longitud mínima en los muros es 45 centímetros. No hablo que son muros sísmicos, sino que ya se podríamos considerar como muro. Sin embargo, existe otro parámetro que es la esbeltez h entre L, esto sería L entre T mayor o igual que 3, que debería ser significativo, por ejemplo, cuando queremos calcular la resistencia al corte, tenemos un parámetro, vamos a llamar un coeficiente. Este coeficiente, si la relación h entre L es, ¿sí?, 1.5 y esto es 2, hay una transición. Ustedes, por ejemplo, si trabajamos con kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la resistencia es 0.53, ¿no? Raíz de F'C por B por D. Y esto aplica para vigas y para columnas. Pero cuando trabajamos con muros, ya esto ya deja de ser 0.53 y es 0.85. Raíz de F'C en la sección por L por T. Que básicamente es esto que está acá. Esto es 0.53 y esto es 0.85. Es decir, para una misma sección tendríamos dos aportes, para una sección tendríamos dos aportes distintos de resistencia. Y va a depender mucho de la influencia o de la relación que tenga de esbeltez. Es decir, la influencia de las deformaciones por corte o de la rigidez por corte en el elemento. ¿Ya? Entonces, este es un parámetro importante. Este es un parámetro importante. Entonces, hay algunas definiciones en el ACI que es importante porque siempre suele haber la pregunta, profe, ¿cuál es columna y cuál es muro? Hay muros que nosotros podríamos diseñar con criterio de columnas. Y esto lo vamos a ver en este momento. No, la columna ya sabemos la definición, los muros, ¿sí?
Habíamos hablado para considerar muro, una definición es que la relación de su longitud horizontal y su espesor es mayor que 3. Un muro estructural, propiamente, es un muro diseñado para resistir combinaciones de corte, momento, fuerza axial, es decir, flexo, compresión y corte, en el plano del muro. El muro estructural especial es que se le dota de una capacidad importante para resistir las cargas sísmicas. El machón de muro o wall pier, esto es lo que vamos a usar, es un segmento vertical de un muro con dimensiones y refuerzos para resistir la demanda cortante limitada por la resistencia. ¿Cuál es un machón de muro? Esto que está acá. Esto es un machón de muro. ¿Sí? Un segmento del muro. Entonces, si tenemos las definiciones, por ejemplo, este es un segmento horizontal y este es un segmento vertical. Estas son aberturas, ¿no? Open. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿no? Para elementos verticales de segmentos o una franja de muro, nosotros tenemos que decir si va a tener una importante deformación axial, perdón, una deformación cortante por flexión importante o por corte. Entonces, eso lo calculamos en función a los factores geométricos, a relaciones geométricas, ¿no? Esto es el entre T o B, en este caso B es el espesor del muro. Entonces, como habíamos comentado, H entre L si es menor o mayor que 2, si es mayor que 2 se considera siempre muro, siempre como muro. Hay un lapsus que he tenido, vamos a corregir esto. Esta gráfica no es así. Esta gráfica es así. 0,85 hasta 1,5, luego 2 y luego 0,53. ¿Ya? Entonces, cuando H entre L es mayor que 2, ya se consideran las deformaciones por flexión, que son más importantes. Y en este lugar, por corte. No es que no haya deformaciones por flexión, sino que predominan las deformaciones en esta zona por corte, predomina y acá predomina por flexión. Y esta es una zona de transición. ¿Sí? Perdón por el lapsus. Entonces, por ejemplo, si es menor que 2, se diseña siempre como un muro. Pero si es mayor que 2, va a depender del siguiente parámetro, que es la relación de L entre T. Por ejemplo, si es mayor que 6, se diseña como muro. Pero si es menor LT que 6, se diseña considerando los requerimientos de diseño para columnas. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos que analizar los parámetros H. Un segmento de un muro puede analizarse como una o diseñarse como los requerimientos de una columna. Es más, cuando nosotros diseñamos muros muy grandes, imagínense un muro de 1,80 m, pero tiene una altura, imagínate que son 15 pisos, 45 metros. Entonces el H entre L es muy grande, 45 entre 1,8. ¿Cuánto es esto? Por favor, me ayuda. Entre 9, 5, 25. Sí, ingeniero. 25 es bien grande. Entonces, a pesar de que podríamos decir que esto es un muro, porque este es el espesor, es 15, bueno, al menos debe ser 20 centímetros para esta altura. Entonces, 1,80 entre 0,2 es... ¿cuánto es esto? ¿Ah? 18 entre 2, 9, ¿no? Entonces, es mucho mayor que LT igual a 3. Entonces, definitivamente es un muro. Pero debido a la esbeltez que tiene, vamos a diseñarlo como si fuera una columna, porque va a predominar la flexión en ese elemento.
Ya, esa es la diferencia. Entonces vamos a hablar de las columnas. Entonces, en las columnas predomina, ya hemos dicho, la flexión. Entonces, a diferencia de las vigas, por ejemplo, tenemos unas vigas, esta viga que está acá, tiene si medimos, por ejemplo, al centro, el momento, ¿sí? O en alguna sección medimos el momento y la rotación, vamos a tener, ¿no?, un punto de agrietamiento, un punto de fluencia, un punto máximo y un estado último, ¿no? Considerando que tiene un buen confinamiento. Acá la carga axial es 0. Si la carga axial se aumenta, ¿no?, si es diferente de 0, por lo general va a aumentar el momento, ¿no?, la capacidad de flexión. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando aumentamos la carga axial, va a aumentar la resistencia, su resistencia a la flexión. Siempre y cuando el acero que está en tensión, este es el acero, si la deformación es mayor que la de fluencia, es decir, que está fallando de manera dúctil, va a pasar que está dominando la tensión en el comportamiento y la resistencia a flexión se va a incrementar conforme se incremente la carga axial. Pero si no fluye ese elemento y ocurre antes la falla en compresión del concreto, lo que va a pasar es que disminuye. Entonces, cuando ustedes han hecho este análisis, vamos a poner más abajo, ¿no?, de la sección, ustedes tienen, esta es la deformación unitaria. Disculpen, no traigo la tablet. Estoy en el laboratorio, no me salen bien las gráficas. Este es el acero y esta es la deformación unitaria del concreto, ¿cierto? Y ya conocemos las reglas para cada uno. Este es el esfuerzo del acero, su deformación unitaria, y el concreto, que es mucho menos, ¿no? El concreto, que es, digamos, si comparamos, es algo así, que se deforma mucho antes. Esto, por ejemplo, es más o menos 2.1 por 10 a la... Vamos a decir que todo sea por 10 a la menos 3. Entonces, este es 2.1 y esto que está en el concreto es 3. Entonces, ve la gran diferencia que existe. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos ya una influencia, por ejemplo, hay una carga axial y un momento, nosotros podemos hacer una sección equivalente que fuese, ¿sí?, que colocamos con alguna excentricidad una carga axial, de tal forma que ya estamos considerando indirectamente el momento. Entonces hacemos un balance de esta zona que está en tensión, esta zona que está en compresión, ¿no? Esta es la fuerza externa, entonces acá va a haber una reacción. Esta es la compresión del concreto, va a haber una compresión del acero y acá va a haber una tensión del acero. Entonces hay una interacción entre esto, ¿no? Hay un brazo que hace una resistencia nominal y por supuesto hay un equilibrio. Hay un equilibrio que es compresión más compresión del concreto más la tensión del acero. Entonces hay un equilibrio de fuerzas y estas por supuesto van a tener una resistencia también a la flexión. Entonces esta resistencia a la flexión y esta resistencia a carga axial va a tener una interacción y, por ejemplo, nosotros podríamos tener puntos notables.
Esta gráfica es P sub n, que es la resistencia axial, y esta es la resistencia a flexión. Si no hay momentos, vamos a tener una resistencia axial aproximadamente que es 0.8, que es el FC por el área de bruta menos el área de acero. ¿Sí? Aproximadamente eso. Y acá tenemos la carga máxima. Esa es que se llama compresión pura. Pero si podemos tener también flexión pura usando la fórmula de la viga. Tenemos esto que está acá. Entonces, si tomamos un punto cualquiera, va a haber una interacción de carga, ¿no? M sub n y P sub n. Y si modelamos todo esto, bueno, vamos a borrar esto. Si modelamos o si hacemos todo esto, incluso en la zona en tensión, esta es la zona en compresión, como esto proviene de los esfuerzos, de formaciones unitarias de los materiales en las fibras de análisis, en la fibra más lejana en tensión del acero y en la fibra más lejana en compresión del concreto, vamos a tener una interacción en cada punto. Siendo este punto máximo el momento de la falla frágil, de la falla balanceada. Y en este instante, que es la falla balanceada, vamos a tener que la deformación del acero es igual a la deformación de fluencia y la del concreto igual a la deformación última, ¿no? Y vamos a tener esta zona que es la falla frágil, donde domina la compresión, y esta zona va a ser la falla dúctil, donde predomina, ¿sí?, la falla en tensión. Entonces tenemos, vamos a cambiar, no tenemos esta zona en tensión y esta zona en compresión. Como todo viene de idealizaciones, de hipótesis matemáticas, ¿sí?, y siempre tenemos que tener un factor de seguridad, y ese factor de seguridad lo va a dar principalmente la incursión del acero en la zona de fluencia. Ya habíamos visto que esta es la deformación, ¿no? Entonces, hipotéticamente podría estar acá, que es la zona de influencia, pero nosotros tenemos que estar seguros de esta zona, y esta zona es EY más 3 por 1000. Ya en esta zona es más probable que ocurra la falla por fluencia. Entonces el phi va a variar. En esta zona el phi va a ser 0,9, como ustedes ya saben, y en esta zona antes va a ser, dependiendo de la sección, 0,65 o 0,75, si hay estribos rectangulares o sunchos o estribos circulares, y una zona de transición cuando la deformación unitaria del acero esté entre la fluencia y el límite más probable donde no va a desarrollarse, o se está por seguro que va a haber fluencia. En ese sentido, si nosotros queremos llevarlo a resistencias nominales, tenemos que trabajar con ese fin. Entonces, esta zona donde ya sabemos va a ser 0,9, y esta zona sí va a crecer dependiendo, por el gráfico, pero el phi va a cambiar, ¿no? El phi, este es el phi va a ser más grande, o sea, la reducción va a ser menos cuando estamos en la zona dominada por tensión, y la reducción de la resistencia nominal a flexión va a ser más grande, esa reducción, cuando estemos en la zona que domina la compresión, es decir, la falla frágil. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos a esta línea o curva de interacción y la definimos como un lugar geométrico donde ocurre la falla, vamos a delimitar también regiones. Una región de las cargas actuantes
donde estamos completamente seguros que no va a haber falla, y otra donde sí va a haber falla. Entonces, si por ejemplo en nuestro análisis de flexo-compresión tenemos que tengo PU sub PU y MU, entonces analizo ese par combinación por combinación. Acá no se valen envolventes, por ejemplo. Yo podría decir que este par está acá. Si está por acá, por ejemplo, digo, ah, qué bacán. Está dentro, es decir, no va a fallar. Y está bien mi diseño. ¿Sí? Sin embargo, al momento que falle este elemento, porque ya sabemos que hay un margen del 10% de probabilidad que la demanda sea excedida, ¿no? Básicamente que lo da el peligro. Entonces, en algún momento, para esa carga axial se va a disparar la fuerza, no, el sismo, y vamos a tener este punto que está acá es la resistencia nominal, y este punto que está acá es la resistencia nominal reducida. ¿Ya? Entonces vamos a tener ese par. Entonces la pregunta sería, bueno, mientras esté dentro está bien, ¿es lo mismo? La respuesta es no. No es lo mismo, por ejemplo, que esté en la zona donde domina la tensión, porque sabemos que un incremento de carga axial va a hacer que aumente la resistencia, que está en la zona donde domina la compresión, donde un incremento de carga axial va a hacer que reduzca la resistencia a flexión. Entonces, como nosotros queremos que cuando se inicia el mecanismo de falla en los elementos, en este caso columnas, se hagan de manera dúctil, nosotros vamos a procurar que las secciones, a ver, ¿esto con qué color lo hago? Que las secciones, sí, que las secciones, ¿no? Cuando se diseñen estos elementos tengan una carga axial generalmente menor que el 30% de la carga axial nominal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que hacer secciones más grandes. Secciones más grandes para que la carga axial actuante sea menor al 30% de su resistencia axial. ¿Ya? En otras palabras, no queremos secciones chiquitas, porque esas secciones chiquitas van a hacer que cuando cuando se inicia el mecanismo de falla, va a ocurrir una falla frágil. ¿Ya? Ahora, es imposible que todas las columnas, o bueno, muy improbable que todas las columnas se estén dentro del 30% o menos del 30% de su capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos irregularidades, ¿no? Así como irregularidades horizontales, también tenemos irregularidades verticales, va a haber concentración de esfuerzos. Entonces va a haber columnas que van a estar más esforzadas que otras. Entonces, bueno, es inevitable que en alguno de esos casos alguna se escape de esta región donde se recomienda que esté la carga actuante, ¿no? Sí, ¿alguna consulta hasta acá? Está claro, doctor. Todo claro. Entonces, ya conociendo todo esto, nosotros podemos plantear, bueno, ya, eso ocurre cuando se analiza ¿no? en un sentido la fuerza. Pero si analizamos en dos sentidos, por ejemplo, imagínense, vamos a tener esta columna. Sí, vamos a dibujar. Ya está. Entonces vamos a comenzar con la parte elástica, vamos a hacer un recuerdo de resistencia a materiales. Entonces, vamos a ponerle ejes locales. Esto es, ¿no? Uno para arriba. Eso sería 2 y 3. ¿Ya? Tenemos esto. Entonces vamos a mirar
esto que está acá en planta. Dos y 3. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros analizamos, por ejemplo, el sismo en X, vamos a poner, mejor ponemos una fuerza en X. Entonces, como suele haber un desbalance, así no exista un desbalance, nosotros insertamos un desbalance accidental del 5%, no una excentricidad del 5%, entonces definitivamente esta carga axial, esta carga horizontal va a generar principalmente en esta dirección 3 un momento. Este momento 3 va a ser debido a la fuerza en X. Vamos a decir que X y Y. ¿Ya? Entonces, el momento en Y, que es el momento 3, va a corresponder al sismo en X. Sin embargo, por esta torsión que existe, al menos accidental, va a haber una componente chiquita en el mismo sentido de la fuerza. ¿No? Este momento X, que es el momento 2. ¿Ya? Y esto se vuelve más crítico cuando está la columna en los extremos o hay una torsión importante, incluso dentro de los límites de la regularidad, ¿no? Que no es que sea completamente regular, sino admite cierta irregularidad que no repercute mucho en la respuesta sísmica. Entonces tenemos componentes. De momentos tenemos un componente en una dirección y otro componente en otra dirección. Y va a haber un vector resultante. Entonces vamos a tener este ángulo, le voy a llamar ángulo θ. Este sería el momento en X y este sería el momento Y. Y este es el momento resultante. ¿Sí? Y nosotros podemos hallar la interacción en ese plano del momento resultante. Entonces, ese plano o ese ángulo estaría definido entre el arco tangente de M, por supuesto los actuantes, ¿no? No estamos hablando de resistencia, MUY entre MUX. Para la misma combinación de carga, nuevamente no envolvente, para la misma combinación de carga. Entonces, si hacemos una gráfica, o por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando, esto que está acá, les comentaba, hacemos cuenta de nuestra resistencia de materiales, podemos descomponer, por ejemplo, el momento en 3, ¿sí? Como la carga axial, multiplicado por una excentricidad, y el momento 2, la misma carga P por una excentricidad. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Podemos trasladar la carga P acá, que es la carga axial, en vez de que sea concéntrica. Ahí está la carga P y vamos a tener excentricidades, pero vamos a tener dos excentricidades, ¿sí? La excentricidad que genera el momento 3, vamos a llamarle una excentricidad 3 y acá 2, ¿no? En algunos libros, si ustedes revisan, van a poder notar diferente, pero básicamente el E3 sería esto. A pesar que se mida, ¿no? Que esté la longitud o la dimensión en la dirección 2, vamos a llamar la excentricidad que ocasiona el momento 3. Y este que está acá es la excentricidad que ocasiona el momento 2. ¿Sí? Entonces tenemos ese punto. Si lo miramos de la zona, digamos, o en el rango elástico, podemos decir lo siguiente, que el esfuerzo axial en algún punto, vamos a llamar XY, o mejor para no confundir, no, sí lo llamo XY, ¿no? El esfuerzo axial en algún punto XY se debe
a, por ejemplo, la carga entre el área más menos el momento, ¿sí? Por el brazo, por ejemplo, sería el momento en X, ¿sí? El momento en X por el brazo en distancia en Y, entre el momento de inercia, ¿sí? En X, ¿ya? Más menos el momento en Y por la distancia en X entre el momento de inercia en Y. Usen la regla de la mano derecha, ¿no? Para que se orienten mejor. Habíamos dicho que 2 es X y 3 es Y. ¿Ya? Momento en Y, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, el momento en Y, usan su regla de la mano derecha, acá está el, ¿no? El pulgar. Y estoy girando en sentido, ¿no? En sentido antihorario. Entonces esta zona va a estar en compresión y esta zona probablemente esté en tensión. ¿Ya? Y se calcula ese esfuerzo axial de esta forma. Entonces, ¿de qué va a depender que exista todo, que esté toda la zona en compresión o toda la zona en tensión? ¿Ustedes se acuerdan aquella región geométrica en las columnas o en las secciones sometidas a carga axial que comienza con N, ¿sí? Y termina con C? Y SNC, ¿se acuerdan? Adriana Bravo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Sí, recuerdo eso. ¿Cuál es? A ver. La fórmula se refiere. No, ¿qué significa NC? Te di una ayudadita. ¿Se acuerdan de esta sección? Está acá. Que es NC. Humberto Rojas, ¿se acuerda? Era núcleo y algo más, doctor, el Z tampoco, no me acuerdo ahorita, pero creo que era que todos los esfuerzos ahí eran ceros, creo, o eran iguales. Claro, bien. No es concreto. Hay también núcleo del concreto. Esto se llama núcleo central. El núcleo central es la región geométrica donde si se aplica una carga, sea en tensión o compresión, las reacciones en toda la sección van a tener el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico en este punto compresión, en todos los puntos va a haber compresión. Pero si yo aplico fuera, entonces va a haber una zona en tensión. Y esta va a estar limitada por lo que se conoce como EN. ¿Qué es EN? El eje neutro. El eje neutro, ¿no? Entonces, si está fuera, existe. Vamos a cambiar de color para que no se confunda. Ahora, ¿qué pasa si está en el límite? Si, por ejemplo, está por acá, en el límite. ¿Dónde está el eje neutro? ¿Se acuerdan? En el borde, creo. Vértice, excelente. Perfecto, ahí está el eje neutro. ¿Ya? Pero esto es de manera elástica, ¿no? Pero es importante porque esto lo vamos a revisar cuando hagamos cimentaciones. O zapatas, ¿no? Zapatas específicamente. No se olviden. No confundir también núcleo del concreto con núcleo central. El núcleo del concreto es lo que está dentro de los estribos de confinamiento. ¿Ya? Entonces tenemos esta parte elástica y, digamos, ya trabajemos en la parte inelástica. Si tenemos la parte inelástica, vamos a variar. Nosotros tenemos una sección. Entonces vamos a llamarle momento de X, momento resistente de X y momento resistente de Y. Y imagínense pues que tengamos un par. Un par que está acá, momento U de X y momento U de Y. Entonces, ¿no? Vamos a tener
la resistencia, este va a ser el ángulo, y nosotros podemos barrer distintos ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener que el eje neutro esté por acá, el eje neutro va rotando, ¿sí? Entonces va a haber diferentes ángulos. Y vamos a hacer una... medio raro, pero bueno. Podría salir así también si no es simétrico o si no hay ejes de simetría en la sección. Entonces, esta es la interacción de los momentos, ¿no? En los dos ejes debido a una carga axial. ¿Ya? Esa es la interacción. Y este es el plano. Este es el plano de análisis. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar, ¿no? Tenemos esta carga, no podemos considerar diferentes puntos, ¿no? Diferentes puntos, este es θ, de interacción, y si, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica tridimensional, mi dibujo no lo van a notar mucho, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí? Entonces, vamos a tener... Ya. Este es momento nominal de X, momento nominal de Y, y acá tenemos, ¿no? Entonces, esta región es esto que está acá. Acá está el plano de análisis, ¿no? Que va a depender de la interacción. No se olvide el arco tangente de MU de Y, perdón, entre MU de X. Tengo la interacción y en este plano trabajo. Si trabajo en este plano, entonces me concentro en este plano y mi diagrama de interacción lo voy a construir más o menos en ese plano. Sí, ese sería mi diagrama de interacción. ¿Ya? Y eso sería el corte en cero. Sí, ya lo vamos a ver mejor en perspectiva. Entonces, si yo miro ese plano, vamos a tener para ese ángulo esta sección, ¿no? Entonces, mucho va a depender de cómo sea la interacción, es decir, dónde se aplique esta carga. ¿Ya? Dónde se aplique esa carga. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener una revolución que va a depender, por supuesto, va a depender de los refuerzos que estén dentro. Es por eso que se tiene que especificar cuando ustedes ven los programas que existen. Cuando uno calcula viga, usa fierro arriba, fierro abajo en los nudos o en los extremos. Pero cuando uno utiliza los programas para concreto, te dice, ¿dónde están los fierros? Porque es muy importante conocer dónde están los fierros. Por ejemplo, si ya sabemos que la carga axial está por acá, entonces vamos a definir un eje neutro por acá, y necesitamos saber, estos son los fierros. Vamos a suponer que hay estos fierritos. Entonces la distancia, cuando se tome el brazo, se va a tomar hacia el eje neutro. ¿Sí? Y el eje neutro, esta zona va a ser la zona, por ejemplo, si esta va a ser la zona en compresión, C, y se va a analizar este fierrito del acero y esta fibra del concreto. Y lo que va a hacer es, se va a variar. Si hago, por ejemplo, un corte, vamos a variar las deformaciones
unitarias. Y este ángulo, vamos a llamarle phi mejor acá, para no confundir, va a ser el giro de la sección. ¿Ya? Y así se va a ir jugando. Entonces se va a dar giros dependiendo de la interacción que podrían sufrir los momentos, ¿no? Los momentos que habíamos puesto por acá, y se calcula toda esa superficie. Entonces, esa superficie, vamos a tener una superficie de interacción de los momentos en cada eje o en cada dirección en relación a su carga axial. Entonces, lo que está dentro de ese volumen, o los juegos de carga que estén dentro de ese volumen, van a cumplir, y los que estén fuera no van a cumplir. Quiere decir que ya falló esa columna. Entonces, así vamos a diseñar. Pero específicamente lo que vamos a tomar es la relación, por ejemplo, tienes una combinación, vas a tener carga axial, vas a tener U de X, U de Y, vas a tener, por supuesto, corte en X, corte en Y. Pero lo que hay que decir acá es, por ejemplo, si el sismo es en X, lo que va a predominar es, bueno, obviamente la carga axial, pero el momento lo que va a predominar es el momento en Y y el corte en X. ¿Ya? Va a haber valores de momento en X y de corte en Y, pero van a ser mínimos y básicamente va a depender del desbalance que exista entre la centro de rigidez respecto al centro de masa. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando ya hay flexocompresión, o cuando hay cargas, por ejemplo, que no son flexión pura, y hay que analizar la interacción de entre las fuerzas, ¿no? No es que hoy va a venir un sismo, el cual me dé un momento máximo en X y un cortante máximo en X. No, eso no va a pasar, ¿no? Porque realmente todas las fuerzas interactúan porque están dentro de un sistema. Listo, entonces vamos a verificar, vamos a hacer, ¿qué hora es? Ya tenemos tiempo. Vamos a instalar el programa y vamos a comenzar a manipular. Sí, entonces, a ver, ¿podrían levantar la mano, por favor, quienes instalaron? ¿O quién quiere instalar para que muestre y quede registrado el procedimiento si es que hay algún problema? Ya Humberto lo acaba de instalar. Carlos, Sí, yo recién hace poco me uní a la clase y no he instalado el programa, no sé si lo puedo mostrar cómo ya, instalarlo. claro. No, yo ya lo tengo instalado. Usted muéstrelo y yo lo voy ahorita. ¿Está bien? ¿Pasó el link? ¿Pasó algo? No. No, está en el... Entra al Google Drive y ahí está. A ver, si tú me muestras, podemos ir ayudando. Vamos a tener una sección sencillita. Para comenzar, la cuantía mínima del acero para columnas es 1%. Hasta 6% como máximo. Realmente hasta 8%, pero para no sobre reforzar, colocamos 6%, ¿no? Para que desarrolle bien la resistencia. No creo que más del 6% o 5% sea necesario. La idea es tener redundancia estructural, entonces. Hacer que trabaje menos, o sea, repartir la carga entre muchos elementos en vez de que unos pocos elementos se tomen toda la carga. En fin, a ver, vamos a comenzar. Ponemos información general, sistema métrico, investigación, vamos a colocar biaxial, ok. Después, materiales. Este es concreto de 280, ¿no? 27.58, 4200, y acá están las propiedades que nosotros conocemos. Este programa no usa la sección del real del concreto, ¿no? Usa el bloque de Whitney. Acá está, por eso en los materiales, cómo se reducen los betas, ¿no? Todo eso. Y vamos a poner una sección. Vamos a comenzar con una facilita
600 en X y 300 en Y. ¿Ya? Voy a guardarlo. Vamos a poner taller, columnas, 30 por 60. Sí. Vamos a abrir el Excel que hemos venido trabajando. Vamos a poner uno que sea concreto. Vamos a copiar las cositas que hemos estado haciendo por acá. Y también los aceros, creo que por acá. Y ya, vamos a colocar H, generalmente se le dice a la dimensión que es paralela a la dirección de análisis, o el de 600, uy, vamos a hacer zoom. 600, 300, vamos a llamarle B, milímetros. AG es esto por esto. ¿Ya? Tenemos AG y vamos a calcular que la cuantía sería esto que está acá. Vamos a colocar hasta 3 tipos de fierro, ¿ya? Vamos a colocar la sumatoria y la cuantía, esto entre. Entonces vamos a jugar con 30 por 60. Le vamos a colocar 3 cuartos y media. 2 de media acá, 2 de media acá y 1 de media acá. ¿Ya? Entonces tendríamos 4 de 3 cuartos, 0, y acá tendríamos, vamos a poner 2 y 2, o 2, 4, 4, 2 de 5 octavos, y 4 de 5 octavos. ¿Sí? Y está. Ahí está nuestra combinación, ¿no? A las justicias. ¿Listo? Entonces vamos a poner esos fierros. Nos vamos acá. Podríamos colocar sitios diferentes. Entonces arriba tengo sí, por ejemplo, vamos a poner número de barras 4 y acá 3. Vamos a colocar una diferencia 6 a 50. ¿Listo? Entonces, como son sitios diferentes, no me va a poder personalizar como yo quiero. Lo que vamos a hacer en lugar de esto, y que les recomiendo que directamente hagan esto, se va a irregular y ahí dibujen los fierros. Se va a irregular, lo borran y colocan los fierros. ¿Sí? Que ustedes creen. Acá hay un pad de dibujo muy parecido al AutoCAD. Por ejemplo, acá le ponemos cada 50 centímetros. ¿Ya? Y acá está, cada cuadradito está 50 milímetros, perdón, 5 centímetros. Entonces, habíamos dicho colocar fierros de 3 cuartos. Vamos a colocar un snap acá. Acá está. Obviamente este proceso es mucho más rápido,
Pero como estamos comenzando, vamos a ir un poquito lentito. Listo. Ahí está. Salimos. Y acá está la cuantía, ¿no? Así habíamos dicho. Ah, me faltó un fierrito acá arriba. Sección. Un fierrito de 5/8. Acá. Ahí está lo que habíamos calculado. Y lo que podríamos hacer es, por ejemplo, colocar el refuerzo, factores del test no vamos a considerar. Cargas, en este momento no tengo cargas, entonces, si tuviese cargas, pongo cargas factoradas, pero no las tengo. Y lo que vamos a hacer es colocar las puntos de control. Y está, y pongo correr. Sale error. Ok, vamos a guardar. Ya está, los puntos de control. Sí, lo que he hecho es generarme la superficie. No he puesto puntos de carga, no hay carga axial, o sea, del análisis. Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy acá y pongo 3D. Esta es la superficie que les digo, ¿no? La superficie de afuera. La superficie de afuera es la superficie de falla y la de adentro es la resistencia nominal reducida. ¿Ya? Y acá está MX y MY. ¿Sí? Vamos a ver acá en resultados y acá tenemos los puntos, ¿no? Acá cómo construye la gráfica. Entonces, le voy a introducir unos puntos. Vamos a crear, podemos insertar a mano, pero ya que estamos haciendo esto, vamos a insertar una hoja, unas fuerzas, voy a colocarla acá, y voy a colocar la cantidad de fuerzas, por ejemplo, tengo 2 fuerzas. Los voy a poner la carga axial, ya, ahí está. ¿Qué significa esto? Significa carga, momento en X y momento en Y. No se olviden, cuando pasen de SAP o TAPS a este programa, la convención es distinta. Cuando leemos carga axial, lo que tenemos que leer la fuerza en 1, y es positivo cuando es no, y positivo cuando es tensión y negativo cuando es compresión. Y en este caso, la compresión es positiva, ¿ya? Entonces podemos insertar las fuerzas manualmente, como les está explicando, factoradas, y voy colocando, ¿no? Los podría también insertar acá, vamos a poner importar, data, y vamos a importar cargas factoradas, vamos con fuerzas, y si vamos, por ejemplo, a las cargas, ya se insertan las cargas, ¿no? Y vamos a correr. Y, por ejemplo, acá está, 56 y 231. Esos son los ángulos que le decía, que es el arco tangente de MY entre MX. Está acá. Sí, bueno, déjenme deslizar por acá. Este par está por acá. Está dentro, ¿no? Si falla, o sea, si fallaría, estaría por acá. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver para ese plano. Es ese plano que está ahí. Entonces, estamos viendo que tiene una carga axial muy bajita. Y cuando casi no hay flexión, perdón, casi no hay carga axial, parece flexión pura. Vamos a darle algo que, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a suponer para un sentido, ¿ya? Nada más.
vamos a suponer cómo varían las cargas axiales. Tenemos una carga axial, vamos a poner una carga axial máxima de, si lo vemos, sale 3.300 por acá. 3.300. Vamos a trabajar con el 10%, 25%, 50% y 60%. ¿Ya? Entonces vamos a hacer como, vamos a hacer en Excel. Vamos a analizar la resistencia. Sí. Entonces tengo el carga axial, el kilonewton, momento en X, momento en Y. Newton metro, kilonewton metro. Entonces tengo que la resistencia máxima, no la he calculado, puedo calcularla, pero es 3.300. La gráfica, kilonewton. Entonces vamos a trabajar con el 10%, le dije que más, 20%, no, 25%, 50% y 60%. ¿Ya? Vamos a colocar esto. Y después vamos a decir esto por, y fijo esto, F4. Y el momento, vamos a darle, por ejemplo, el momento, tengo un momento de 100, voy a ponerlo. O 75. 75. Sí, 75, 75, 75, 75. Vamos a hacer este ejercicio hasta 0. 0, mejor para Y. 0, 0, 0, 0. Nuevamente, repito. Acá 75, vamos a poner 150. 200. Y acá 0, solamente en el sentido Y. Acá tengo 11, vamos a introducir las 11 acá. Les recomiendo mucho este programa donde se manipula texto. Y voy a importar las cargas, importar las cargas factoradas, fuerzas, ¿sí? Para no estar insertando una por una. Y vamos a calcular acá, a ver, vamos a ver, ejecutar, y está. Tiene el mismo ángulo que es 90, porque he puesto un momento en Y. Sí, entonces todo esto es 90 grados. Y vamos a ver qué está acá. Acá están todos los puntos, ¿no? Debería haber sido 12, me faltó poner este punto de acá, ahora que lo miro mejor. Ya vamos a corregir eso. ¿Qué habrá pasado en el Excel? Ah, me faltó jalar esto. Vamos a importar. Ya acá están los 12 puntos, ¿no? Miren que los
¿no? Los 1, 5 y 9 son familias, ¿no? Entonces, 1 y 5, 9 le va a corresponder la misma falla. Ya vamos a analizar esto. Vamos a analizar y ponemos resultados. Acá están los resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos, como ven, 10%, 25, 50 y 60. Tenemos ¿no? la carga actuante, tenemos la resistencia en ese sentido, ¿sí? Acá tenemos la resistencia. ¿Ya? Miren, a medida que subo la carga axial, vamos a analizar esto nada más. A medida que subo la carga axial, aumenta, disminuye, disminuye. Entonces, vamos viendo que va pasando de la zona de tensión a la zona de compresión. Y si vemos eso, miremos pues este ET es la deformación unitaria del acero más alejado en tensión. 1%, 0.6%, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, que este valor es menor que 0.003 más EY. Entonces, se va de 0.65 y 0.90. Si hubiese un valor intermedio, había una zona en transición. ¿Qué más es importante acá? Tener cuál es el NA. Entonces, si tengo esta sección cuadrada, estamos analizando, ¿no? Este es X y esto es Y. Estamos analizando el momento en Y, que es este valor. Entonces, por ejemplo, a medida que aumenta la carga axial, el eje neutro, ¿sí? Este es el bloque en compresión. Esta es la fibra del concreto, ¿sí? Y este es, sí, el acero que estoy por acá, este es el ET. NA es esto, Neutral Axis Depth. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Doctor, disculpe, el factor, el phi, en ese caso se puede editar o ya está bajo ese establecimiento? No, ya lo calculan. Ah, ok. Lo calculan, sí. Entonces, lo que estamos viendo en la gráfica, a ver. Ah, bueno, vamos a ver el otro juego, el último, miren. Como ven, las resistencias son iguales, ¿no? Ver, 92913, 375, 2936, 26435, porque lo que analiza es, como les explicaba, este punto, ¿no? Prolongo esto hasta intersectar. Este es MN y este es MN phi. Entonces ustedes van viendo que acá es 0.9 y acá crece muchísimo más, es 0.65. Y acá hay una zona de transición, donde va variando. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, ¿qué les comentaba? ¿No? Que es recomendable tener, como les decía, en esta zona, en la zona tensión. No significa que uno no se nos puede escapar. Una podría escaparse, ¿no? Pero no todas, o la gran mayoría. Entonces, siempre hay que procurar que la carga axial tenga una relación con su resistencia menor del 30%. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Muchachos, ¿qué dicen? Sí, a ver, en el chat. Sí, listo. Entonces ya estamos. Ahora vamos a analizar
Ya hemos analizado cómo es la evolución cuando aumenta la carga axial, ¿no? Que estamos viendo que a medida que aumenta la carga axial, vamos a poner PU entre P sub N, la resistencia sube hasta cierto punto y de ahí baja. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver ahora cómo es cuando hay una interacción, cuando varía teta. Teta, por ejemplo, 30 grados, 60 grados, vamos a ver la rotación. En este caso, como es simétrico, vamos a considerar de 0 a 90. Pero tenemos algunas columnas, imagínense las columnas T, ya vamos a hablar de estas columnas, no es lo mismo, ¿no? Tiene solamente un eje de simetría, entonces deberíamos variar de 0 a 180 grados. Y si hay elementos que no tienen ninguna simetría, bueno, podría darse estas cosas medias raras, tendríamos que analizar de 0 a 360 grados. Vamos a analizar ahora la misma sección. Sí, vamos a variar, a ver, 0 grados. De 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Como ya les he dicho, no es que no me importen los momentos, obviamente los momentos importan, deberían estar dentro de la región, pero al final lo que me determina la resistencia a la flexión va a ser la carga axial. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a trabajar con una carga axial del 25% y una carga axial del 60%. Y todo esto. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con 25%, que es esto que está acá, entonces trabajemos por grado, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con 15 o con 0, significa que esto es 0, ¿no? Con 0 grados significa que el momento en X es 50, por ejemplo, y esto es 0. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a poner 15. Vamos a poner acá, ya vamos a poner, es 15, entonces este es 50, no se olvide, este es teta, teta es arco tangente de M y E entre MX. Entonces si estoy colocando MX, pongo, ¿no? MY es igual a MX por tangente de este ángulo. Vamos a pasar a radianes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cosa que si le saco el arco tangente de esta relación, va a salir, bueno, tendría que pasarlo ahora a gris. ¿Sí? ¿Ya? ¿No? Entonces así voy a mantener el ángulo. Ya, 50. Ya, acá me sale un valor muy grande, porque es 90, esto debería ser 0 y esto debería ser 50. ¿Ya? Y acá está toda la secuencia, vamos a repetirla. ¿Y qué más dijimos? 60%. 60% es este valor que está acá.
Y esto lo repetimos. Acá falta. Ya, ahí está. Listo, entonces vamos a copiar esto. Control S para guardar. Y voy a importar esto. Vamos a correr. Listo, y si miro ahora, voy a aparecer, acá están los ángulos, ¿no? 0, 15, 30, 45, todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver, por ejemplo? Si lo vemos en 3D, y vamos a quitarle la factorada. Acá está. Podemos hacer un cortecito si quieren para mirar. ¿Está? Y rotamos. ¿Sí? Como acá está. Ahí están los puntos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos, para diferentes grados, tenemos, si no se olviden que hemos estado trabajando para 25% de la carga axial y 50% de la carga axial. Vamos a analizar los resultados ahora. Resultados, acá está. Entonces, por ejemplo, miremos para 0 grados la resistencia. Y para 50, cómo varía la resistencia, ¿no? Es más grande la resistencia cuando tiene 825 axial, o sea, el 25% que el 50%. Eso ya lo habíamos observado. Pero como ven, por ejemplo, si ustedes analizan nada más con una regla en la mano derecha, así de manera muy sencilla, y ustedes ven esta dirección, ustedes van a suponer que cuando el sismo venga en la dirección, digamos, X, el momento nominal en X va a ser más grande que el momento nominal en Y. ¿Por qué? Porque tiene más brazo, ¿no? Porque tiene más brazo. Entonces, por ejemplo, para esta misma carga axial, miremos cuando vale 0 grados y 90 grados. Pues como ven acá, la resistencia 166 con la otra resistencia, esto es Y, ¿no? Esto es X. El momento en Y es mucho más grande. Por el brazo, ¿no? Precisamente que tiene. Por el brazo que tiene. Digamos, este es el D y este es el D. No, el brazo es mucho más grande cuando el sismo viene en X, provoca la resistencia a flexión en Y, que cuando el sismo viene en Y y provoca la resistencia a flexión en X. Sí, y ustedes se pueden dar cuenta de manera muy sencilla, ¿no? Bueno, eso es algo lógico, ¿no? Pero ya lo pueden cuantificar con esta herramienta. ¿Ya? Si quieren el plano resultante, no se olviden que sacan un Pitágoras, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Le quitan el phi. Lo dividen entre el phi después, esto entre phi. Y ya tienen el momento nominal en el plano de análisis. Sí, y ahí van viendo la resistencia de flexión cómo varía. Yo puse los extremos pues porque esto es 0 y el otro es 0. Pero como cuando ustedes ven la interacción, ¿no? Uno comienza a bajar y el otro comienza a subir. ¿Sí? ¿Y en qué puntos son más o menos iguales?
en 45 será 50-50, ¿no? Listo. Creo que esto está claro, no hay más preguntas. O si hay, por favor, bienvenidas. Si no hay consultas, entonces terminemos esta sesión y nos movemos, por favor, a la otra sala. Gracias.